Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y deseamos en esta oportunidad compartir una porción de la palabra de Dios para la predicación del Evangelio. Y le invitamos a leer en Marcos capítulo 5, versículo 25, el caso de una mujer que fue sanada. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te has hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Deseamos que el Señor añada bendición con la lectura de su palabra. Amén. Bueno, como hemos indicado, esta porción quisiéramos usarla para presentar de manera sencilla una exposición del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mirando en esa mujer una figura del hombre en el pecado. Detalles que vamos a considerar acerca de ella que lo pudiéramos asimilar a todos aquellos que están viviendo en sus pecados, para que puedan entender su condición y, así como esta mujer, dar ese paso decisivo para llegar a ser salvo. Y para ello vamos a indicar algunas cosas que las mencionaremos por la letra P, que notaremos aquí acerca de esta mujer. Primero, el versículo 25 nos habla de su padecimiento. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Esto era como una menstruación constante. Las mujeres que saben de esto, lo que se sufre al venir el periodo, imagínese usted lo que será todos los días en esa misma condición. Bueno, aquella mujer ya llevaba 12 años padeciendo de ese flujo constante. Uno puede imaginarse el dolor que ella pudo haber sentido al tener esa hemorragia. Igualmente, su aspecto, por causa de la pérdida de sangre, un aspecto anémico. Además, posiblemente falta de energía. Y a pesar de todo eso, la Escritura dice que ella, entendiendo su condición, había hecho todo lo posible para tratar de buscar la cura a su enfermedad. Y tristemente, todo había redundado para peor. Nada le había aprovechado. Había gastado su dinero, todo lo que tenía, dice la Escritura, en muchos médicos, y ninguno le había podido curar. Antes, dice allí, le iba peor. Qué tristeza para aquella mujer que, aunado a su condición física, a su enfermedad que estaba padeciendo, entonces también estaba experimentando pobreza. Y desde el punto de vista ritual, la condición que ella tenía le imposibilitaba participar de los ritos que se guardaban en la ley de Moisés, porque ella ceremonialmente estaba inmunda
por la condición en la cual ella se encontraba. De modo que era una triste condición a la cual esta mujer estaba sufriendo por causa de su enfermedad. Y esto nos representa al hombre en el pecado. Es así como está el ser humano, viviendo una triste condición en cuanto al pecado. Espiritualmente cada día va agravándose y agravándose su situación. Y aunque a veces es consciente el ser humano de lo que está sufriendo por causa del pecado y busca solucionar el asunto a través de ayudas profesionales para quizás mejorar su conducta o cambiar sus hábitos, sus vicios, tratando de buscar incluso en la religión una forma de enmendar su vida espiritualmente hablando, y tenemos que indicar que nada de eso aprovecha, que antes la condición del hombre delante de Dios es peor, porque no hay nadie que pueda ayudar al pecador que no sea la bendita persona del Señor Jesucristo. Eso fue lo que aquella mujer entendió. Y lo maravilloso que ella, estando en esa triste condición, oyó hablar de Jesús. ¿Cuántas veces usted ha oído hablar del Señor Jesucristo? ¿Y cuántas veces usted ha ignorado el poder que hay en Él para salvarle de sus pecados? Bueno, aquella mujer entendió que el Señor era la única solución para su condición. Y cuando ella oyó hablar de Jesús, en ella creció esa esperanza y había en su mente un pensamiento. Y eso es lo que consideraremos como segundo punto, lo que ella pensaba, sus pensamientos. Ella pensaba al oír acerca del Señor Jesucristo y de todos los milagros que Él había hecho. Ella pensó dentro de sí, bueno, si yo tan solamente tocare su manto. Ella sabía que el poder del Señor era grande y que el Señor no necesitaba ni siquiera tocarla a ella. Ella con solamente rozar el manto del Señor, ella sabía eso sería suficiente para ella ser salva de aquel azote. Ella realmente estaba buscando la sanidad de su cuerpo. Y en su pensamiento eso era lo que ella estaba considerando. Y procuró, no solamente se quedó en pensarlo, sino que ella actuó. Como la Biblia habla del hijo pródigo, que él volviendo en sí, dijo, me levantaré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero él, inmediatamente pensando eso, tomó la acción de levantarse e ir a hacer lo que él estaba pensando. Esto es lo mismo que podemos entender de esta mujer. Ella no solamente se quedó en pensar que el Señor podía salvarle, que el Señor podía ayudarle, sino que ella fue en búsqueda del encuentro con el Señor. Y es lo mismo que usted necesita hacer. Si usted ha entendido su condición de pecador, de pecadora, si logra entender la consecuencia que tiene el pecado delante de la presencia de Dios, que excluye al pecador y que le condena a la perdición eterna, y que por más bueno que aparentemos ser o que creamos ser, delante de Dios no es suficiente para justificarnos. Entonces, entendiendo la gravedad de lo que es el pecado en nuestras vidas, debemos ir al Señor. Así lo hicimos los que hemos creído en Él. Tomamos la decisión de buscarle con el deseo de ser salvo. Aquella mujer fue al encuentro del Señor. Y aunque quiso pasar desapercibido en aquella oportunidad, cuando ella tocó el manto, dice la Biblia que poder salió del Señor. Y es eso lo que queremos destacar como tercer punto, el poder del Señor para
operar en aquella mujer y lograr en ella la sanidad de su enfermedad. Mire, y la Biblia nos habla del Señor Jesucristo, que Él es el Dios Todopoderoso. Es el único que puede perdonar pecado. Y a través del Evangelio, que la Biblia dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Él quiere y puede salvarte. Solamente está esperando que tú te acerques a Él. Aquella mujer inicialmente fue sana, pero hasta ese punto, aunque ya se había obrado el milagro en ella para su sanidad, aún no había completado ella su salvación. En el sentido de que no había dado ese paso importante que vamos a leer cuando el Señor está preguntando con la intención. Él sabía quién le había tocado, pero la intención era que ella de manera espontánea pudiera confesar lo que el Señor había obrado en ella. Y es entonces cuando aquella muchacha o aquella mujer se ve descubierta y entonces se postra ante los pies del Señor y declara toda la verdad. Y es eso lo que el Señor está esperando que usted haga. Si ha entendido su condición, si ha entendido también que solamente Él puede salvarle, tiene el poder para salvarle, entonces lo que le resta hacer es postrarse ante su presencia y proclamar toda la verdad. Que pueda usted confesar al Señor como su Salvador personal, habiendo confesado sus pecados delante de Él. Es lo que el Señor está esperando. Cuando aquella mujer dio ese paso tan importante de confesar públicamente lo que el Señor había hecho en ella, el Señor le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué maravillosa experiencia para aquella mujer. No solamente llegó a ser sana, ella, lo más importante, que era lo que el Señor tenía como objetivo, era que ella fuese salva. Y habiendo experimentado la salvación de parte del Señor, aquel día también salió de la presencia del Señor con una paz en su corazón. El Señor le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La paz que viene como resultado de haber sido justificado delante de Dios y de haber alcanzado el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿No desea usted también tener esa misma experiencia? Reconociéndose un pecador apartado de Dios, venir a aquel que solamente puede y quiere salvarle. Pero es necesario que usted se postre delante de su presencia, se humille, confesando sus pecados y aceptando a Cristo como su Salvador y Señor, para que usted pueda tener la salvación y obtener la paz en su alma. Que el Señor le ayude y que le haga prosperar su palabra. Amén.